Desde hoy y hasta el 12 de octubre, los candidatos a las gobernaciones en Venezuela harán campaña. La oposición dividida de cara a estas elecciones busca revertir el panorama del 2013, cuando el oficialismo ganó 20 de las 23 gobernaciones a nivel nacional. Recordemos que estos comicios debieron realizarse en diciembre de 2016, pero por retrasos del Consejo Nacional Electoral se celebrarán en octubre. Este fue un pedido de la oposición durante las protestas contra el gobierno desde el 1 de abril de este año y que dejaron más de 130 muertos. El 19 de septiembre se adelantaron las primarias para escoger a 19 de sus 23 candidatos. El Partido Acción Democrática dominó las listas, pero Henry Ramos Salud rechazó la advertencia de Nicolás Maduro sobre que los gobernadores que sean elegidos deberán subordinarse a la constituyente. Considerato civil y militar. Mi invitado a esta hora es Pedro Benítez, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, una buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes de Caracas, ¿cómo es usted? Pedro, un placer, gracias por atendernos, por supuesto. Lo primero, ¿hay emoción entre los venezolanos de cara a estos comicios? Inicia la campaña el día de hoy y te pregunto, la oposición, esos millones de venezolanos que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro, ¿le compraron la idea a la oposición que este es uno de los caminos que deben recorrer para lograr finalmente el cambio político en Venezuela? Bueno, creo que sí, que hay un sector muy importante de la población opositora venezolana que va a ir a votar estas elecciones, que están convocadas en el marco de la Constitución de 1999, elecciones que tuvieron que haber realizado en diciembre pasado, y que por las razones que ya conocemos, el gobierno, a través del Consejo Nacional Electoral, ha venido retrasando. Me parece que en el interior de la República hay más optimismo, más compromiso, más emoción en participar que en el caso de Caracas, porque recordemos que, entre otras cosas, en la mitad de la ciudad, el municipio Libertador, no hay elecciones porque no se elige gobernador, se elige gobernadores en el estado Miranda, con un estado muy opositor y donde prácticamente no va a haber competencia con el oficialismo, es decir, el candidato oficial no tendría mayor chance. No así en el resto de la República, donde la gente le da más importancia a los que se han convertido en los sátrapas del régimen de Nicolás Maduro. Pedro, he escuchado, he leído además algunos informes, por ejemplo, de Gercon Consultores, que hablan de el principal enemigo de la oposición no es precisamente el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino la abstención. ¿Cómo están manejando este dato? Bueno, es correcto, cierto. La abstención es el principal enemigo de la oposición en este y en todas las demás elecciones. El gobierno sabe eso y el gobierno ha venido haciendo desde hace tiempo una serie de maniobras precisamente para alimentar la abstención. Hay que recordar además que estas elecciones de gobernadores, porque no se están eligiendo los consejos legislativos también de manera ilegal y inconstitucional, porque también hay que elegirse junto con los gobernadores. Estas elecciones, repito, ocurren, entre otras cosas, con la inhabilitación de un importante número de líderes regionales que, de haber participado, hubieran ganado fácilmente esta contienda, y eso ha obligado que, bueno, algunos candidatos, algunos políticos ya retirados, se hayan tenido que presentar. Y bueno, en este contexto de muchas dificultades es que la oposición afronta este escenario electoral, que a mi modo de ver va a ser muy importante para ir desmontando el régimen de Nicolás Maduro. Pedro, ¿en qué estado tiene que ponerle aún más esfuerzo la oposición para poder arrebatar el poder? Bueno, creo que en todos los estados del país, la oposición no se puede descuidar en ninguno. Por supuesto que en los estados más poblados, lo que se llama el corredor electoral venezolano, que es la franja norte costera, donde están las ciudades más importantes, donde está el grueso de la población, ahí la oposición lleva una gran ventaja, lo que es Zulia, Lara, Carabobo, Aragua, el estado Miranda, el estado Anzoátegui. Esos, digamos, son los estados donde están el grueso de la votación en Venezuela. Pero yo creo que en todos los estados del país la oposición tiene que hacer un gran esfuerzo. Creo que esta es una pelea de estado por estado, de circunscripción electoral por circunscripción electoral, de mesa electoral por mesa electoral. O sea, en ningún sitio la oposición se puede descuidar porque el gobierno no lo va a hacer. Ahora, Pedro, hablemos de las garantías que hay para estos comicios regionales, porque también lo que pedía la oposición era que se cumpliera con el cronograma electoral, que debían hacerse las elecciones que estaban vencidas, pero que también se dieran ciertas garantías de transparencia, de imparcialidad, por parte sobre todo del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ha avanzado esa discusión con las autoridades electorales?
no hay ninguna garantía. La oposición va a un proceso electoral sin ningún tipo de garantía. La oposición participa en esta, como ha participado en las demás elecciones, porque una de sus principales armas para enfrentar al régimen de Nicolás Maduro es el voto. Esta oposición no está armada, no está buscando derrocar al gobierno por la vía violenta. Las protestas de los últimos 4 meses ocurrieron, entre otras cosas, para pedir una salida electoral a la crisis venezolana, porque como usted sabe, el gobierno bloqueó la realización del referéndum revocatorio el año pasado. En este momento tendríamos un gobierno distinto en el país, tomando decisiones económicas inteligentes, adecuadas a la crisis que vive Venezuela. Una ventaja que sí tiene la oposición es la enorme presión internacional. Y esta enorme presión internacional sobre el gobierno de Maduro es consecuencia precisamente de estos 4 meses de protesta que usted mencionó en su introducción. Pero la verdad verdadera es que la oposición está luchando contra todo, porque este es un gobierno que precisamente se caracteriza por no dar garantías para la participación. No las ha dado en esta, no las dio en la elección de la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, pese a lo cual la oposición obtuvo 2/3 de las bancas en aquella elección. Pedro, a tu juicio, en tu análisis, ¿qué le está pasando factura en este momento al gobierno de Nicolás Maduro? La crisis económica de Venezuela es una cosa brutal. En términos nominales, 1/3 de la riqueza nacional ha sido destruida en estos últimos 4 años. El Producto Interno Bruto de Venezuela es la mitad del que era en el año 2012. En Venezuela ha ocurrido la mayor catástrofe económica de ningún país del hemisferio occidental que no haya pasado por una guerra. Eso le está pasando a Venezuela. Esta caída económica es solo comparable con la de Nicaragua en los años a finales de los años 80, y Nicaragua está sumida en una guerra civil. Lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene precedentes históricos en el continente americano. Pedro, cuando uno le habla de economía, sobre todo a los sectores más necesitados en cualquier país, en cualquier región del mundo, siempre es difícil entender los términos y, por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro, el chavismo, el madurismo, ya estamos en una era del madurismo, pues siempre ha tenido una respuesta frente a esa acusación o frente al problema económico, que es una guerra económica liderada por sectores de la oposición y, por supuesto, empresarios que son opositores al gobierno venezolano. Te pregunto, esa tesis, el venezolano ha comenzado a entender, a abrir los ojos, a entenderlo de que no hay política, que no hay producción porque se robaron las tierras, porque las expropiaron y por eso no hay trabajo. Es decir, lo ha entendido didácticamente como para cambiar su manera de ver sobre la situación de Venezuela y aquella teoría del gobierno de la guerra económica. Yo creo que sí, yo creo que el venezolano, sobre todo el venezolano más pobre, ha aprendido de la peor manera posible, pero ha aprendido las causas de lo que está pasando al país. De hecho, cuando se hacen estudios de opinión entre los sectores de ella y de la población, suele aparecer entre los primeros lugares de popularidad el empresario más connotado del país, que es el señor Lorenzo Mendoza, el propietario de Polar. Eso nunca antes había ocurrido en Venezuela. Entonces, una de las paradojas de lo ocurrido en el país en los últimos casi 2 décadas es que esta campaña constante por parte de primero Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro en contra de la empresa privada, presentando a los empresarios como los malvados y al socialismo como el supuesto ideal para manejar el país, ha tenido como consecuencia que los venezolanos más pobres, insisto, en particular, reivindican el papel de la propiedad privada, de la empresa privada, de los empresarios, del señor Mendoza como un símbolo de eso. Y el que tenga duda de lo que yo estoy afirmando, podría hacer una encuesta en cualquier barrio de Caracas y preguntarle a la gente qué prefiere entre el capitalismo y el socialismo, y se van a llevar una sorpresa, porque pese a toda la propaganda oficial, la gente se ha dado cuenta que lo que se intentó hacer en Venezuela no va a ningún sitio. No que sí, yo creo que en el país ha ocurrido un cambio muy profundo que lo vamos a ver reflejado en los próximos años. Bien, voy a agradecer a Pedro Benítez, analista político, profesor además de la Universidad Central de Venezuela. Pedro, un placer, gracias por atender esta llamada. No, gracias a ti, muy amable. Hasta la próxima.